Bendiciones, Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Damos la gloria y la honra a Dios que nos da el privilegio de volvernos a encontrar para retomar la segunda parte de cómo evitar la comezón de oír. Cómo evitar la comezón. La comezón es algo que pica, que causa una sensación aparentemente grata al comienzo, pero si se le da rienda suelta a esa comezón que genera una sensación, entonces, hablemoslo en la parte literal, la persona empieza a rascarse tanto al punto que lamentablemente se sangra y se puede ver infectada esa parte, y si no se trata a tiempo se puede perder esa parte que fue infectada. Por eso es importante que espiritualmente también nosotros reflexionemos. En nuestra reflexión de bendición el lema es: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, a la luz de la palabra. Y continuamos con esta segunda parte de cómo evitar la comezón. Recuerde que es importante nosotros saber entender las Sagradas Escrituras, a quién estamos escuchando como predicador, quién está siendo pastoreado, porque esto hay que entenderlo. Esto no es simplemente que alguien se pare en un altar con una Biblia, y en especial me refiero a algunos servidores, y salen ahí con 2, 3 versículos y no hay unción, no hay respaldo, no hay bendición, no hay una exhortación, consolación, edificación. Es simplemente un entretenimiento. Y no es que pretendamos ser mejores que nadie, no. Pero la verdad es esa. Entonces, ¿por qué viene la comezón de oír? Porque empieza a haber un entretenimiento, no hay una confrontación, no hay una exhortación, no hay una reflexión. Entonces, por eso es importante. Vimos en la reflexión de bendición anteriormente unos puntos, y quiero recordarle la introducción. Oímos cosas con nuestros oídos, pero hay ciertas enseñanzas que pueden satisfacer lo que un oído con comezón quiere escuchar, pero no proviene de la palabra de Dios, ni es de edificación ni bendición. No es simplemente escuchar por escuchar un mensaje, bien sea a través de las redes sociales, de la internet o físicamente. Es saber realmente. Mire, el Espíritu Santo le da testimonio a usted y a mí de cómo está esa persona que se para al frente a dirigir o a predicar para la gloria y la honra de Dios. Y esto no es para criticar ni para menospreciar. Esto es para orar y para, si es necesario, exhortar a esa persona. Recuerde que con Apolo lo hicieron. Escucharon a predicar a Apolo y luego lo llamaron aparte, y dice la Biblia que le expusieron más abiertamente el camino del Señor. Porque esto no se trata de hacer un relleno, de tapar un hueco y predique usted hoy porque sí y ya. No. Esto es delicado y esto es una bendición y un privilegio, pero hay que hacerlo bien, de la mejor manera, para la gloria y la honra de Dios. Y hay que prepararnos y hay que humillarnos delante de Dios para que sea Dios glorificándose. Entonces, las recomendaciones para evitar la comezón está en 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer del 1 al 4 y luego nos detenemos en el 2, que es donde empezamos. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán o no recibirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, por eso es importante que nos detengamos en el versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 4, que dice: que prediques la palabra. Es lo que nosotros debemos de predicar. Es importante que reflexionemos al respecto, que dejemos a un lado tanto entretenimiento, en querer entretener a la gente, querer que la gente salga todo el tiempo contenta y feliz con Dios. Y si fuera con Dios, vaya y venga, porque cuando nosotros queremos que la gente esté contenta con Dios, siempre le vamos a hablar la verdad. Siempre. Le vamos a decir que Dios es amor, pero también que Dios es fuego consumidor.
que así como Dios nos ama, Dios nos corrige para la gloria y la honra de su nombre. Entonces eso es importante que nosotros entendamos, porque muchas veces lo que se quiere es que la gente salga contenta de un servicio, que salga sonriente. Pero ¿dónde está la exhortación? ¿Dónde está la confrontación? ¿Dónde está la corrección que se debe de hacer para que la gente viva cada día justa y piadosamente para la gloria y la honra de Dios? Eso nos enseña las Sagradas Escrituras. Entonces por eso dice aquí que prediques la palabra. Ya basta tanto entretenimiento y payasada en los altares, de verdad. Mire cuántos predicadores tienen que disfrazarse físicamente para poder llegar a la gente. Y cuántos chistes usan y todo el tiempo se la pasan riendo y riendo. Y no es que sea malo reírse, pero cuando se está en el altar hay que predicar la palabra. Que está bien que llegue una palabra sazonada o un momento donde de pronto se diga algo jocoso en el buen sentido de la palabra. Pero el 99.9% debe ser predicar la palabra para la gloria y la honra de Dios. Y sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. No podemos dejar de hablar de Dios y su palabra. Pero también nos dice, redarguye, reprende. Tercero. Cuarto, exhorta. Quinto, con paciencia. Y sexto, con doctrina. Pero eso se ha venido perdiendo. Porque lo que quiere la gente es tener seguidores. Entonces, por eso muchas veces se quiere tener una congregación llena de personas, pero no prepararlas para el reino de los cielos, sino para que haya un entretenimiento. Y eso no está bien delante de Dios. Y entonces vemos que Dios nos demanda esos puntos. Ya miramos el redarguir, lo miramos ya. Pablo tuvo que hacerlo con Pedro, allí en Gálatas 2, 12 al 14, capítulo 2, versículo 12 al 14. Y también miramos de que Pedro reprende a Ananías y Zafiras por una actitud incorrecta que ellos tuvieron. Pero también vemos una exhortación allí en Hebreos, el capítulo 13, versículos 15. Es importante que nosotros podamos mirar lo que la palabra del Señor nos enseña en Hebreos, el capítulo 3, el versículo 13 al 15. Y dice la palabra del Señor, y hasta continuamos con la segunda parte. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces es importante que nosotros miremos a la luz de la palabra que necesitamos ser exhortados los unos a los otros. Un mensaje, una predicación, una enseñanza debe llevar exhortación, consolación, edificación, confrontación, reflexión. Porque si no, entonces es un entretenimiento. ¿Y de qué sirve? Simplemente se pasó el tiempo. Y por eso Dios nos está hablando aquí y nos dice que una de las cosas para evitar la comezón tiene que ser esto, exhortar. Entonces, que predique la palabra, ya miramos, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, ya miramos estos puntos anteriores. Ahora el cuarto es exhorta, y debemos de exhortar. Es importante que con toda paciencia nosotros lo hagamos para la gloria y la honra de Dios. Hay momentos que hay que usar el carácter, porque no todas las veces es lo mismo, no todas las veces tiene que ser con el carácter fuerte. Es verdad, pero tampoco tiene que ser todas las veces ahí con esa ternura, esa dulzura, que en vez de llevar a la persona que reflexione y a confrontarla, se lleva a que la persona continúe en la mentira y en el engaño y que crea que todo está bien. Así es de que mire lo que dice la palabra de Dios en hebreo, porque es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos para la gloria y la honra de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros. Pues leamos el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, ¿por qué las personas se apartan del Dios vivo? Por la comezón de oír. Porque no hay una palabra de exhortación. Hermano, ¿cómo puede ser que si hay un desorden en la congregación en pleno servicio, no haya un líder capaz para ir a poner orden
y permiten desde el predicador hasta el servidor que el desorden y la falta de reverencia, cuando la Biblia nos enseña que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, ahí está Él. Dios está presente y merece respeto. ¿Cómo es posible que si se está en una reunión secular, la gente en algunas ocasiones pone su teléfono en vibrador o en modo de avión o le baja volumen? Y estamos en un servicio y la gente con este desorden. Y no hay un solo servidor que se acerque amablemente a decirle a esta persona que está generando el desorden que por favor guarde compostura. ¿Sabe por qué? Porque por temor de que esa persona se moleste y se vaya. Y tal vez se pierda por culpa mía porque le exhorté. No, hermano, las almas no son suyas ni mías. Las almas son de Cristo. Usted y yo solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Hágalo con amor, hagámoslo con amor. Pero hay que poner orden. Las cosas tienen su orden. Dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo. Y entonces mire lo que dice el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso hay que exhortar, por eso debemos de exhortarnos los unos a los otros. Hermano, con amor, o a veces tiene que ser con autoridad, con carácter, pero hay que hacerlo. Porque si usted ama a alguien y yo amo a esa persona como miembro de una comunidad, de una congregación, debemos de hacerle entender que lo que está haciendo no está bien. Entonces por eso viene la comezón de oír, porque no hay palabra de exhortación. Y se lo decía en la reflexión de bendición anterior, que por eso muchas veces cuando invitan a un predicador, y como carece de exhortación el lugar, y invitan a un predicador, y si ese predicador o servidor trae una palabra de exhortación en el mensaje, entonces no lo vuelven a invitar, no le vuelven a dar participación. Oiga, terrible, ¿no? Porque a veces hay muchos que se creen que son los dueños de la obra. Se les olvida que Dios los colocó por su misericordia a administrar el rebaño, pero que la obra es de Dios y que el dueño de las almas y de la obra es Él. Pero es importante que nosotros podamos entender y comprender esta parte para la gloria y la honra de Dios. Para evitar la comezón debe de haber exhortación para la gloria y la honra de Dios. Entonces necesitamos nosotros también hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Porque si no hacemos lo que Dios nos enseña, entonces estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Y no está bien delante de Dios que nosotros hagamos las cosas como a nosotros nos parece y no como Dios dice. Mire lo que dice. Yo preso en el Efesios capítulo 4 versículo 1 dice al 2, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué vocación fuimos llamados? A la santidad, a la obediencia. Y dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, si alguien nos exhorta a usted y a mí, a la luz de la palabra, como dice la Biblia, aceptémoslo. Si tenemos que reconocer que nos equivocamos, reconozcamos. Pero hagamos las cosas para Dios. Eso va a evitar que usted y yo tengamos comezón de oír. Pero si no admite usted y yo no admitimos, si no admitimos en general que nos exhorten, porque tal vez se lleva unos años de diferencia en el ministerio, en el evangelio, o se tienen algún par de títulos, entonces ya no se acepta la exhortación. O tal vez la economía del uno es superior a la del otro, un poco mejor, y ya por eso no se acepta la exhortación. No, hermano, delante de Dios todos somos iguales. Que Dios por su misericordia da unos privilegios, amén. Pero no es para sacar pechuga, como dicen por ahí. No es para menospreciar al resto. Es para enseñar la verdad. Y exhortar es una parte de esta enseñanza de evitar la comezón de oír, mis amados hermanos, en Cristo Jesús y amigos. Es importante que entendamos. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, el hombre de Dios se conoce no solamente porque Dios lo usa en liberación, en sanidad, en milagros y en tantas cosas maravillosas que Dios hace a través de nuestras vidas por su misericordia.
Pero también se conoce el hombre de Dios, que cuando tiene que agachar la cabeza, la agacha. Cuando tiene que reconocer que se equivocó, lo hace. Cuando sabe que no tiene la razón y se tiene que dársela a quien la tiene, lo hace. El hombre de Dios debe ser una persona neutra. No que porque es miembro de la familia, ese miembro de la familia no tiene la razón, se le va a dar simplemente porque es alguien allegado. No, eso no está bien, eso no es correcto. Entonces la exhortación es necesaria para evitar la comezón de oír. La comezón de oír ha llevado y está llevando a una gran parte de la iglesia a la perdición, al enfriamiento espiritual, a volver inclusive atrás. La verdad es esa. Mire, la Biblia nos dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y Dios nos ama a usted y a mí. Y no crea que Dios nos va a dejar sin disciplina y sin corrección. No, al contrario. Cuando Dios nos ama a usted y a mí, nos exhorta. Nos llama la atención. Muchas veces Él mismo por su palabra o usa otro instrumento. ¿Y qué debemos de hacer? Agachar la cabeza, aceptar y aprender para la gloria y la honra de Dios. Entonces es importante que nosotros la exhortación la aceptemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire cuántas veces usted y yo hemos estado hablando con alguien y Dios coloca una palabra en los labios de esa persona para usted y para mí. ¿Y sabe qué es lo que lamentablemente sucede muchas veces? Se enoja la persona. O no nos enojamos porque Dios nos ha hablado a través de esa persona. No, hermanos, no hagamos eso. Con toda humildad recibamos el consejo, la exhortación, que va a ser de gran bendición. Por eso es importante que entendamos que es necesario. Ahora vamos a mirar lo que nos dice allí 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2, porque estamos mirando ese versículo 2 de Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 y dice que exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, lamentablemente la doctrina de Cristo, del Evangelio del Señor Jesucristo, está escaseando. Es lamentable, porque como le digo, lamentablemente se ha metido la filosofía. Hoy en día la filosofía, y muchos se jactan que son graduados en filosofía, y uno los escucha desde el púlpito. La gente cree que uno es un neófito. Por la misericordia de Dios no lo somos, y la iglesia no lo es. Que desafortunadamente en algunos casos hay un descuido, es diferente. Pero la gente empieza a usar filosofías huecas, como dice la Biblia, y huecas sutilencias. Se mandan una sutilencia para engañar y para sacar partido, hermano. Se mandan unas enseñanzas que uno dice, ¿de dónde son estas enseñanzas? Y palabras rebuscadas y adornadas y muy bonitas, que a los oídos del oyente, ¡wow!, llama la interpretación. Y por eso muchos dicen, sacan traducciones, y quiero recomendarle el cuidado que hay que tener con las traducciones bíblicas que hay. Algunas son muy buenas en algunos pasajes, en algunos textos, porque de pronto nos ilustran un poco más y son un poco más claras. Pero hay otras que distorsionan la verdad, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hay que analizarlo todo y retener lo que nos conviene. Y dice la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a tocar este punto de la doctrina. Allí mismo, en 1 Timoteo, el capítulo 6, vamos a mirar lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y mire lo que dice. 1 Timoteo, capítulo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Escúcheme, se lo leo nuevamente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender lo que la palabra nos enseña. Tenemos que adoctrinar, hermano, no entretener a nadie. No, es que no nos ha llamado Dios a eso. Nosotros como seres humanos somos que a veces salimos con cosas que no están en la Biblia, que no tienen que ver con doctrina. Por eso es necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios para conocer la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio.
Por eso dice el Señor que muchos falsos profetas han salido. Hoy en día hay muchas enseñanzas, hay muchos evangelistas, pastores, maestros, misioneros, bueno, y muchos salen, la mayoría. Mire, si usted se pone detalladamente a analizar, y esto lo digo con todo respeto y en el amor de Cristo, la mayoría de denominaciones que hacen parte de la iglesia de Cristo, cada uno tiene su punto de vista de la doctrina. Unos toman la Santa Cena cada 8 días, otros cada primer día del mes, otros lo hacen esporádicamente, pero nunca. ¿Por qué lamentablemente hay tanta divagación en la doctrina? Porque la persona no se quiere apegar a lo que la palabra de Dios dice. Entonces empiezan a enseñar su punto de vista. A mí me parece que eso no es así. Para mí está bien así. Y empieza a generalizar y entonces empieza a haber una polémica. Porque en muchas congregaciones no hay vigilias. Algunas congregaciones tienen una vez al mes, una vigilia, una velada. Ni siquiera se sabe de cuántas vigilias se componen una noche. ¿Qué tiempo? Y a veces se critica y se habla de lo que no se sabe. En alguna reflexión de bendición vamos a tocar ese tema para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿cuántas veces se descuida esa parte espiritual? Es cierto que en lo personal debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Pero congregacional hay que hacerlo seguido y continuamente, porque eso es lo que fortalece la iglesia y eso hace parte de la sana doctrina. Y es importante ayunar, es importante congregarnos, pero no podemos, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, porque lo contrario en qué estamos. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sabe cómo está esa persona? Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Cuando la persona no tiene conocimiento de la palabra, enseña cualquier cosa, habla locuras y se inventa una serie de cosas y llaman la atención con traducciones y con palabras y wow, como se les decía hace un momento. Porque cuando hay comezón de oír, la gente lo que le gusta es, como le pasaba al pueblo en Atenas, escuchar algo nuevo, a ver qué palabrería traen. No, hermano, mire, usted y yo queremos conocer algo maravilloso, conozcamos a Dios a través de su palabra. Es lo más maravilloso y glorioso. Entonces, por eso es importante, mire lo que dice el versículo 5, ¿qué es lo que trae cuando no viene la sana doctrina? Dice, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Imagínense, que toman la piedad como fuente de ganancia y apártate de tales. Dios mismo nos lo recomienda. Cuando no se enseña la sana doctrina, y no se manifiesta lo que la palabra de Dios dice realmente, y se tuerce la Sagrada Escritura y el mensaje se forza, hermano, es mejor hacer un alto. Es por el bien suyo, es por el bien de su hogar, por el bien de su familia y por el bien de muchos que asisten a ese lugar, que toca hacer un alto y decir, bueno, hasta aquí fue, Dios le bendiga, muchas gracias y chao. Y orar por esas personas para que Dios les ayude a corregirse, porque el problema es ese. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces es importante que nosotros podamos entender y comprender que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ni para qué. Por eso es importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, que nosotros oremos a Dios, que saquemos tiempo para tener esa relación personal con el Señor. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí está otro punto. Algunos prestan el oído a quien se haga pasar por algún grande, aún desde el recién convertidos hasta los ancianos de la iglesia han caído en esta mala práctica. Porque hay gente que se hace llamar grandes y eso se ponen unos títulos, el reverendo, el ungido de Jehová. Y gloria a Dios, porque hay hombres que manejan los términos internamente, hay denominaciones que el reverendo. Hay otros que el ungido de Dios, el siervo de Dios, pero delante de Dios todos somos siervos, todos somos iguales. Es que muchas veces se jacta la persona y se quiere hacer llamar, licenciado en teología, ciencias religiosas.
decano. Tristeza, ¿no? ¿Sabe por qué digo que hay tristeza? Porque no se ven los frutos de lo que predican realmente y de los títulos que manifiestan tener. Bueno, de la filosofía, eso sí, y de la supuesta y engañosa y mentirosa enseñanzas que da, de toda psicología barata, hermano. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado. ¿A quién le prestamos el oído? Mire, vayamos un momentico allí a Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 8, para que usted y yo miremos cómo Dios nos habla a través de su bendita palabra. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué le decía hace un momento que aún desde el más pequeño espiritualmente, desde el recién convertido hasta el anciano, hasta servidores, hermano, ven que acontece algo en el púlpito que no es de Dios y aplauden y dicen amén, porque no escudriñan la palabra, porque la relación que se tiene con Dios no es la mejor, porque no se conoce la doctrina de Cristo, del Evangelio, de la salvación. Entonces por eso están aconteciendo una serie de cosas dentro de las congregaciones y la iglesia de Cristo hoy que no son de la sana doctrina, hermano. Un poco de cosas que sacan y la gente a todo le dice amén. Pero vaya una palabra de exhortación, de confrontación, a ver si la acepta. Dice el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que las Sagradas Escrituras las debemos de conocer usted y yo. Para que, como dijo alguien por ahí, no nos metan los dedos a la boca. No, hay que entender, hermano. Mire, gente que habla fuerte y duro, y gloria a Dios por eso, porque es la voz que Dios les ha dado. Pero a veces lo hacen para intimidar, para llamar la atención. Y si alguien les dice algo al referente que se equivocó, lo mandan a callar y bueno, en fin. Entonces hay gente que se hace pasar por un grande. Y hay que tener cuidado a quién estamos escuchando. ¿De quién se está dejando maravillar usted? Y dice, debe de haber una confrontación. Hechos, ahí mismo capítulo 8, el versículo 19, nos habla sobre la confrontación que debe haber. Entonces mire lo que este mismo hombre dice más adelante. Por eso hay que tener cuidado. Nunca es válido a la luz de la palabra colocar una persona nueva, escúcheme, a servir. Y menos si no se ha bautizado. No, hermano. Si alguien vino que se había apartado de Dios y se reconcilió con Dios, qué bendición, qué alegría. Pero no lo ponga a servir, por favor. Espere que dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, de una reconciliación verdadera con Dios. Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero a veces nosotros queremos ayudarle a Dios y creernos más sabios y mejores que Dios. No, hermano, eso no es así. Mire lo que dice. Diciendo... Pero le leo más bien del 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, mire lo que hizo Pedro. De una vez lo confrontó. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué tristeza cuando lamentablemente no se ejerce la autoridad, el carácter, y se permite que en la congregación pase y haga y se diga desórdenes y de todo y nada. Por eso es importante que haya una confrontación. Es importante que nosotros lo entendamos, que lo necesitamos, hermano. Y una reflexión, en lo que debemos de reflexionar, es no a la parcialidad. No, debemos de ser imparciales, hermano. Debemos de ser imparciales para la gloria y la honra de Dios. Vaya un momentico allí a primera de Timoteo, el capítulo 5. El verso 20 y 21.
Mire lo que dice la palabra del Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Delante de quién? De todos, para que los demás también teman. Esto no es, hermano, escúcheme, esto hace parte de la doctrina, esto hace parte de evitar la comezón de oír, esto hace parte de la vida eterna y de la salvación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. La rosquita. Oiga, qué tristeza, pero se ve esto. La rosquita en medio de los ministerios, la rosquita en medio de los servidores, la rosquita en medio de los miembros de la congregación. Qué triste, pero esta es la verdad, porque ha habido comezón de oír, y entonces la comezón de oír lleva a la rosca. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender que Dios nos está hablando a la luz de la palabra y nosotros debemos de tener cuidado. Por favor, nosotros debemos de tener cuidado y debemos de reflexionar para la gloria y la honra de Dios. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: los que están en pecado deberán ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Advertencia mutua debe de haber. Entonces, si nosotros la verdad no lo hacemos, simplemente nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alcahueteando el pecado. Y por eso muchos se van a perder, lamentablemente. Porque no ha habido quien los lleve a reflexionar, a confrontar, les diga: lo que usted hizo, lo que usted está haciendo no está bien delante de Dios. ¿Cómo puede ser que una persona, hermano, pecó, cayó en fornicación, se separó del cargo? Está bien, pero toma la Santa Cena como si nada. En vez de haber un quebrantamiento, un humillarse delante de Dios. Mire, la Biblia nos dice en Hebreo que el que pisoteare la sangre de Cristo Jesús. Dios mío, cómo falta de conocimiento de la palabra. Ayúdanos, Señor. Cómo se ha venido perdiendo el temor, cómo falta el temor. Lamentablemente, ¿sabe por qué? Por la comezón de oír. Mire lo que dice Hebreos 13 al 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, ¿cada cuánto? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengáis firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Hermanos, esto no tiene vuelta de hoja. Esto no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. No, usted y yo tenemos que hacer las cosas para Dios, porque a Dios es que tenemos que darle cuenta. Mire, no hay nada más terrible que nos alcahueteen el pecado. No hay nada más desagradable que un hombre alcahueta, bien sea como esposo, bien sea como padre, bien sea como ministro. Es una vergüenza. Es una vergüenza, se lo digo en el amor de Cristo. Un predicador, un pastor, un líder alcahueta es una vergüenza, que si no se arrepiente tendrá sus propias consecuencias. Mira lo que dice Proverbios capítulo 27 versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y se lo voy a leer en la traducción Lengua Actual. Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Pero quien no te ama, te da la palmadita en la espalda, te soba el hombro y dice: tranquilo, hermano, hágale, póngase pila, no lo vuelva a hacer y ya. No, hermano. Esto no es de caramelito ni cosa por el estilo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos. Y el propósito definido, tenemos que tener un propósito definido, usted y yo, para la gloria y la honra de Dios. Y por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, tiene que haber un propósito definido. Miren lo que dice. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a Jesús a todo hombre. Eso es lo que Dios quiere, que haya una perfección en nosotros para la gloria y la honra de su bendito nombre. ¿Pero por qué hay comezón de oír? Por eso mismo, porque son solamente pañitos de agua tibia y no más.
Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender a quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque si nosotros hacemos lo que Dios nos manda en su palabra, hermano, va a ser una bendición. Dejemos tanta salamería, que eso no trae bendición. Prediquemos la verdad como Dios la ha mandado, no como a usted y a mí nos parece. Por eso, para evitar la comezón de oír, nos toca hacer punto por punto de lo que hemos hablado. Espero que usted se haya gozado en el Señor con esta parte preciosa segunda de cómo evitar la comezón. En esta reflexión de bendición, recuerde, en esto pensad, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otra reflexión de bendición. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.